Buenos días, profesor, buenos días, profesor. Buenos días, hombre, chi, esa bulla que déjeme apenas voy a tomarme el café y ya están aquí, ya tan temprano, hombre. No me traen nada, ¿qué le pasa, hombre? No, profesor, aquí está la camandulera. Sí, y una señora que dice que usted es embustero, que dice que la única verdad del Cristo la tiene el Papa. Pero, y que él nunca fue estoico. Bueno, que pase la señora, la camandulera. Ella es la rezandera del cementerio. Y así hay muchas y muchos. Y por ese simple hecho de saber tener la camándula y rezar todo el día el Ave María y todas esas cosas que nos enseñan en la escuela, y nos enseñaba la señora y nos llevaba y eso, ahí están nuestros amigos de infancia, las filas, y eso va introduciéndose en un niño. Está el Kermen, el Franklin, el García, los esquieques, una cantidad de niños que fuimos a la escuela y esa es nuestra creencia. Pero cuando ya hablamos de verdad, yo quiero hacerle una pregunta a mis estudiantes en literofilosofía. ¿Qué es la literofilosofía? Profesor, yo le digo. Bueno, hable. Bueno, la literofilosofía, profesor, como usted nos ha enseñado, es estar en constante búsqueda de la verdad, no ser dueño de la verdad. Ahí está el error. ¿Y por qué se ha fragmentado el pensamiento de Cristo o su martirio? Que en última instancia Cristo no fundó el cristianismo. Él murió sin ser cristiano. El cristianismo nace mucho después. Y precisamente nace según el cumplimiento de profecías antiguas, ya de Isaías, del otro y del otro. Y nace con el único objeto. Profesor, pero usted ha cogido esta materia nada más, pues sí, porque aquí va todo entrelazado a la política, una cantidad de cosas. Ustedes se acuerdan que hablamos de los zarrapastrosos, los parias, la gente que era la seguidora de un Cristo. Eso lo tenemos en nuestras clases sociales. Lo tuvo China en época de Confucio, y logró la armonía de aquellos pueblos que se mataban entre sí. Logró la armonía 600 años antes de él. Y de ese modo y de esa manera, en el periodo en que nacen movimientos y pensamientos nuevos en Roma, surge lo que se conoció como el nuevo estoicismo. Entonces, sí, profesor, porque ella dice que él nunca fue estoico. Su forma de ser, de enfrentar con virtud, decoro y paciencia y serenidad la tormenta de la vida social y su martirio y sacrificio, estamos ante un estoico. Pero él no fue ni cristiano ni fue estoico, porque no perteneció ni a la escuela de Séneca, ni de Epicteto, ni de Zenón de Siga, que fue el que lo fundó 300 años antes de él, pero que Séneca, Marco Aurelio y toda esa cuestión en pleno romanismo, en plena cuestión del furor de los asesinatos, hasta que se extiende y pasa por Nerón, de estos cristianos. Hasta ese momento no hay un cristianismo, solamente existe aquella semilla primitiva que viene después de que realmente sí es la fundadora del cristianismo, que se llama María Magdalena, porque en los problemas fenomenales del espíritu y la resurrección, él llega un momento en que ella es la noticia, pero no la noticia de Caracol, porque es que todo el mundo es cristiano y todo el mundo predica el cristianismo, pero no se acercan ni siquiera al cumplimiento de Nuñita, y lo hemos tergiversado con que yo soy cristiano por esto, y que soy bueno y tal, pero no tiene idea, porque es que Cristo no fundó el cristianismo. María Magdalena es la que viene con la famosa noticia, no de Caracol, que es embustera,
Y empieza esa noticia, llega a mano de, hay tres, a Andrés, me menciona después a Pedro, que llega de que sí, es María Magdalena quien trae la noticia, y ahí nace la primera evangelista que no aparece en la Biblia. Y al ser la primera evangelista, y la palabra noticia, que significa evangelio, se cundió. Pero aquí en este momento quiero decirle, para poder seguir hablando de la camandulera y el primer muerto, para que vea qué pasa después de muerto. Resulta que cuando se expande la noticia, nace el evangelio, que significa noticia, y que quiero que distingan entre apóstoles y evangelistas. Y evangelistas tuvieron un poco. A última hora nada más quedaron dos que conocieron a ese Señor. Hasta ese momento no hay un cristianismo oficial, ni hay ningún Pedro como papa de una iglesia. Porque sencillamente 400 o 300 y pico después que nacen los concilios y tal, y hay un concilio en el 226, 326, algo así, es que se descubre que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo. Y entonces nace ya un cristianismo oficial. Pero ya hay desde los años 100 y pico y 61 ya hay un papa llamado Linus Torner, Linus, y antes en esos concilios y analizando las viejas escrituras de los seguidores del mártir y del hombre llamado Hijo de Dios y después llamado Dios, Cristo, es que nace la famosa en Constantinopla, y que vienen problemas políticos con las cuestiones de Bizancio y las cuestiones, y que eso lo hablaremos en historia y en otras cuestiones sociales. En ese momento todavía no hay ni siquiera una Trinidad que diga que el mártir del Calvario era Dios. Y a través de esos concilios y esas discusiones nace el cristianismo oficial, y se yergue una figura llamada Papa, y señalan a Pedro por determinados pasajes. Pero esta figura nos trae a nosotros muchas cosas. Realmente la verdad se fragmentó, y es por eso que vemos que ya miles de años después, allá 1600, 1500 años, nacen las protestas de Bohemia, nacen las cuestiones inglesas, nacen las cuestiones alemanas, nacen las cuestiones que se llaman fragmentación de un pensamiento, de un mártir, de un profeta o de alguien que llaman Dios a través de un concilio, y surgen ya con las figuras papales, que hay una historia, lo que se conoció como la semilla del evangelio, y que había sido sembrada ya en Bohemia desde el siglo IX. La Biblia solo habla y había sido traducida, y el culto público se celebraba en el idioma del pueblo, pero conforme iba aumentando el poder papal, oscurecía también la palabra de Dios. Llega un momento en que Gregorio VII, ya vamos a entrar aquí a los papados para hablar también de la figura de los Lorgia, ya cuando el 226, 220 y pico. Han visto como 270 papas, 266 o algo así. Y este Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo, y con el fin expidió una bula. Esa bula, profesor, pero usted es católico. No, es que vamos a hablar que la señora Camandulera dice que este no fue estoico, pero que sí fue cristiano, y Jesucristo nunca fue cristiano. Él murió en su ley de su cultura, como producto de su cultura.
después en Occidente, y por eso le estamos hablando de esto, se convierte en lo que nos han enseñado y nace un secreto sagrado de 3 dioses en uno. El poder papal oscurecíase también la palabra. Es la época de Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes. De esa manera, el Papa declaró que Dios se complacía en que se le rindiese culto en lengua desconocida y que al haber desmentido esta disposición o desatendido esto, traería consigo causa de muchos males y herejía. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas, pero el cielo había previsto como agente para la preservación de la iglesia. Aquella iglesia primitiva que nace con una noticia de una mujer que dice que resucitó el que había asesinado públicamente, nace los seguidores de Cristo, que hoy en día hay muchos seguidores fragmentados en sectas, todos predican pero nadie practica el cristianismo porque es imposible, el único cristiano fue él y sencillamente no fundó ningún cristianismo. Viendo así a la historia, tiene razón la señora Camandulera, que él no fue estoico, pero su vida y su pensamiento y su forma de enfrentar las tormentas con paciencia y decoro determinaron que había un estoico allí. El estoicismo fue un movimiento que surge con un tal Zenón de Citia, que tiene algunos amigos o gente que entra en esta cuestión y que luego nace el estoicismo nuevo, que es el romano, donde aparecen Marco Aurelio, Epicteto, varios de ellos. Por lo tanto, ya allá cuando nos trasladamos entonces a ver qué pasa cuando nos morimos, en la Camandulera hay una caterva y unos seguidores de travesti y homosexuales van con la camándula hablando, brille para la luz perpetua, brille para él la luz perpetua, tal, después saca una mochilita y recogen tal, y mientras el niño ve que a su padre lo entierran bajo 4 metros de tierra y le echan una cantidad de tierra, todavía está fresco, en el ataúd está la peinilla, sus ojos todavía cerrados, pero carnosos, y sus labios. Y viene un proceso, y dentro de ese proceso para él también será la luz perpetua y la resurrección en los últimos días. En ese proceso llega un momento en que ha pasado ya la historia papal y se yergue a un hombre como cabeza y puente entre Dios y el cielo, y le llaman Papa. Y ese fue Simón Jonás, que viene siendo Simón Jonás, el famoso Pedro. Por lo tanto, Bohemia, la Baja Escandinavia y todas esas cuestiones resurgen como especie de protestantes y como gente que está y se atraviesa los Alpes, como Enrique VIII, que después de que lo colocaba este otro hombre llamado Papa en nombre de un rey más poderoso que él, le ponía la corona y se la quitaba y a todos reyes, entonces llegaba un momento. ¿Está escuchando, señora Camandulera? Sí, y me parece que es verdad. Por lo tanto, todos rezaban bajo la tumba, brille para él la luz perpetua. Pronto vendrá la resurrección cuando venga Cristo. Y al pito y flauta el niño se llena, se va y dice, qué hermosa es mi iglesia. Qué hermosa es mi iglesia, mi padre va a resucitar. Y ve que le echan la arena y las camanduleras y tal, y de pronto sacan la bolsita y colaboren con la pam, una forma de trabajo y se paga. Aquella camandulera también regaba la tumba de mi padre. Mi abuela le pagaba. Y era nada más y nada menos, era mi primer muerto que veía. Era nada más y nada menos que la madre de Lucho, que le dan ataque. Ya ambos quizás no existan. De tal manera que la arena cubre toda la tumba y todavía sale un cerro sobre él.
pasan los años, pasan los años, pasan los años. Vamos, que hay que sacar al difunto. Y encontramos la peinillita. Después de un proceso de desintegración de las carnes y todo, y pudrición y gusano, un hombre que le gustaban los perfumes, que deja docenas, deja cajas de pañuelos nuevecitos, sacos nuevos, pantalones de paño inglés nuevos, total, lo que el mundo nos enseña comercial, como los rezos de las camanduleras. Nos enseña y que hay que comprar hasta la camándula, que vale tanto. A veces la regalan por ahí de bolitas de... Por lo tanto, va cabalgando el papado y va cabalgando las revueltas allá en Bohemia. El rey llega, Enrique VIII, después que le quitan la corona porque protesta con la iglesia, lo mismo el de Alemania, y lo mismo el otro, y lo mismo el otro. Y este llega harapiento, sucio, descalzo, atraviesa los fríos alpinos, atraviesa las Galias y Cisalpina y se tira ante el famoso hombre de esa época, que era un tal Pigo, y estaban los Inocencio, estaba que ya pasó hace rato, los Borgias, los cuales se casaron con hermanas, tuvieron hijos y hasta asesinaron a las hermanas entre unos complots que existían ahí. Después fue que vinieron los Medici. Por lo tanto, pero usted es católico, claro, y no voy a dejar de serlo, pero estamos en la verdad, en la búsqueda de la verdad y no dueños de la verdad, que es diferente, y eso lo quiero que lo entiendan en el Litero Filosofía, y por eso pueden hablar así. A cualquiera, al pastorcito, el que no es pastorcito, a la camandulera, al mismo cura. Por lo tanto, hay una historia, y hay un hombre a quien le dicen, y muchos creen que es el fundador del cristianismo, y Jesucristo no murió como cristiano, él nunca fue cristiano. María Magdalena lleva la noticia y se expande. Y esa evangelista no aparece en los libros sagrados escogidos por los hombres. Por lo tanto, porque hay otras cuestiones y otros intereses de pureza y masculinidad y tal. El mártir quedó ahí y el padre del niño, mientras las camanduleras rezan, es enterrado a los 5 o 6 años. Dice una familiar, vamos a sacar ya a mi hermano. Niño, arréglate para... Vamos, y cuando excavan nuevamente los sepultureros la tumba, que era regada por la camandulera y las flores hermosas que tenía, la camandulera pide y pide, platica aquí y allá, mi abuela le paga su semana, etcétera, etcétera. Era el primer muerto que veía el niño y era su padre. Aquel mártir también decía que tenía un padre. Por lo tanto, aquel profeta, en ese momento que decía que tenía un padre, no existía todavía la decadencia de Roma y la guerra por bárbaros y vándalos y una cantidad de cosas hizo que Roma se dividiera en dos, en el 399 al 401. La del 401, la Roma oriental, es la que puya para la antigua Constantinopla, y la caída de Bizancio nace ahí, con la cuestión de Constantino, los famosos concilios, donde ya se dice que es el mismo Dios. Por lo tanto, la verdad se sigue buscando o se sigue aceptando según la mentalidad de cada uno y la institución social llamada iglesia, en todas sus fragmentaciones, que están en los estados, junto con otras instituciones como bueno los pretorianos romanos, acabo de la policía, el ejército y tal, y una cantidad de cosas. Lo cierto es que el niño ve que van quitándole la arena y de pronto queda el ataúd ya podrido, que se deshace con las palas, y de pronto miran allá y hay el fémur, miran hacia acá, hay 2 huesos largos y uno corto, que viene siendo de las extremidades superiores, y van sacando huesito por huesito, la falange y la falangina. Aquí hay una falange, aquí hay una falangina, aquí hay este ya es un dedo, esto forma parte de la mano. Van sacando hueso por hueso. Tenemos 210 huesos y 600 músculos. No quedó ni un músculo, todos con la vanidad y los perfumes en ese de mi padre.
y las ropas que usaba estaban deshechas, algunos sacos que le echaron y la peinilla y la carabela sí tenía todavía cabello. Los ojos hundidos como que ahí se hubiese detenido la eternidad de un ayer y la incertidumbre de un mañana para una resurrección. Profesor, la camandulera está escuchando. Sí, bueno, que escuche, bueno, para que ella vaya también, ella tiene razón. Él nunca fue un estoico, pero murió como un estoico. Sus pensamientos es de virtud, de paz, de serenidad ante la tormenta y mantenerse erguido con honra y verdad, y después esa verdad fue tergiversada y se hicieron dueños de la verdad. Algo así como cuando en una casa todo el mundo está diciendo, no joda, pero tú peleas herencia. Pero resulta que el tipo no pelea herencia, sino que ya varios tienen la herencia repartida. Es diferente, así sucedió con el cristianismo, se repartieron la verdad. Sin embargo, la verdad en el Gólgota quedó ahí y todavía sigue la duda. ¿Y qué pasó con el cajón? Bueno, se hicieron 600 músculos que los huesos fueron encontrados uno por uno, acá. Aquí hay uno, acá hay otro, echados en una cajita y luego en un túnel junto con otros familiares en la bóveda familiar de una tía que amaba mucho a la madre de mi primer muerto que veía, mi padre. Y ahí en ese momento me di cuenta cómo quedamos y todavía tenemos la esperanza de la resurrección, de aquel que resucitó, pero que no fundó ningún cristianismo. Más adelante aparece ya oficialmente a través de concilio y en Constantinopla los primeros avatares, ya en el primer siglo por ahí. Hay ya cuestiones que manosean este libro y ya hay un representante de la iglesia. Luego con los tiempos que aparece el Vaticano y esas cuestiones y hay una cantidad de papas que tienen su historia como que creada mucho por enemigos, como fue la historia de los Borgia, donde habían enfermedades entre ellos que habían que tomar sangre. Y al tomar sangre mandaban a buscar los niños en los tugurios. En China los niños hacen computador y hacen todo. Siendo apenas de primero bachillerato te hacen un computador y te los arman. Por eso el gran empresario chino decía que al pobre se acostumbra a su miseria y no ve más allá. Hay que enseñar a las nuevas generaciones a que sean empresarios para que labren su propio bienestar y el Estado tiene que apoyarlo. Y la clase obrera que se dio rezagada, ha llegado el momento de apartar la cizaña en la vida social y en todo ambiente, en el estadio, en todas partes. Estamos hablando de la fanática, del fanatismo, y apartarlo y apartar la cizaña, y así China apartó, y la clase obrera que se quedó casi que en el nacionalismo debido al analfabetismo y a lo instintivo debido al analfabetismo que había, y que un tiempo para acá empezó a crear una nueva sociedad donde los niños hoy te hacen computadores, celulares. En China los encuentras por ahí, tú a nadie le vas a apuñalar por un celular, por eso hasta los patean, lo cambian carratico, etcétera, etcétera. Pero sí se dieron cuenta que esa clase obrera había que ponerla a trabajar y trabaja en varias partes del mundo. Aquí ahora van a pasar unos puentes de Panamá para los Soletos, canal de Panamá. Pueden mandar miles de chinos y el Estado le paga a ellos, pero su familia ya está ahí, los niños están estudiando y ya son una nueva generación con mentalidad empresarial, y eso es lo que decía del cambio de mente del empresario multimillonario chino. Por lo tanto, todo esto va cabalgando y nosotros todavía estamos pensando, somos cristianos porque pertenecemos a tal grupito. Hay fragmentaciones y hubieron muchas mentiras. De que el Papa de los Borgia, uno de ellos, creo que Alejandro, ellos tuvieron el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y ese Papa que se tomaba la sangre de los niños, los tugurios, para poder sentirse un poco más joven y fuerte y poder combatir la enfermedad que tenía en la sangre.
Hoy en día cambia la sangre con una máquina todos los días una persona y la alarga un poquito la vida. Él no, él tenía que tomar sangre de niño, según algunos detractores y que dentro de la misma iglesia eran enemigos del papado y crearon estas leyendas, que averigüe si es verdad y si tiene que seguir buscando la verdad o acepta la verdad ya como ya que es así. Y eso es lo que le pasa a los grupos religiosos fanáticos, mientras que en literatura tenemos que estar siempre buscando la verdad y tratando de vivir conforme a ese hombre del cual habló y que dice que Dios está en todo y por eso es inescrutable y yo tengo que tratar bien al otro porque está en el otro, en el mendigo, en el sucio, en el pájaro, en la cuestión y tantas cosas, pero ese hombre le hicieron un gran bloqueo los propios judíos por esas cuestiones porque también se creen dueños de la verdad cuando son historias que nacen en otras culturas. Continuaremos en la próxima para que veas que el libro negro, que ahora tiene un poco de colores, tiene el rojo liberado, tiene el verde de la esperanza, tiene una cantidad de colores ahora, pero que en una época solo era negro. Nos vemos en la próxima y en Papiros Egipcios. Continuaremos para poder terminar esto. Ay, ¿qué pasó con la camandulera y su papá? Sencillamente vi los tantos huesos, ahí tuvieron que quedar algunos porque no le echaron los 210, pero reposan sus restos en la bóveda familiar esperando que llegue el día de la resurrección de los muertos, cuando suenen las trompetas del anciano Juan, que también tiene un poco de años muertos y vamos a ver si algunos ya volaron con unas bombas, no sé cómo van a hacer eso, y eran gente buena luchando por la justicia, por el bien, pero también asesinaban como soldados. Nos vemos en la próxima.